Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la hora desde la que nos estén viendo. Hoy, comenzamos con el 7º capítulo de Factos, con una nueva verdad. ¿Cómo andan? Nuevamente con invitado especial, Andrés Canepa. Mucho gusto, ¿eh? ¿Cómo Andrés? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy entusiasmados, con muchas ganas de debatir. Una verdad compleja, lo veníamos toqueteando ahí en la previa, da para discutir. Son 20 en total. Son 20 en total. De las 20 me tocó la peor, sin ninguna duda. ¿Por qué? No me gusta, es una verdad que me parece errónea dentro de lo que es el proceso Listo, salió con los tapones. del Perfecto, peronismo. Me encanta. Vamos a ver si podemos convencer. Lee la Vamos a textual, discutir. si querés arrancamos con la lectura textual de la verdad y... Arrancamos con la Dale. lectura. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Bueno, Bien. fuerte también, Perón. Tenemos cierto proceso para empezar a debatir la verdad, que es destacar algunos conceptos que nos parecen importantes, relevantes. Sí, generalmente hacemos y marcamos las cosas que suenan fuertes, pero yo te quiero preguntar ya, Andrés, ¿por qué no te gusta? Porque, a ver, me parece que forma parte de la lógica de la organización del peronismo en general, de una organización que pone el pie en la cabeza a las personas que tienen que ser las que acompañen los procesos de liderazgo y permite poco la construcción de nuevos liderazgos. Lo vemos a lo largo de la historia del peronismo y lo vemos también en las organizaciones de base del peronismo, en donde también hay liderazgos puntuales dentro de cada una de las organizaciones y hay poco crecimiento de las bases hacia nuevos liderazgos. Esos nuevos liderazgos que tienen que aparecer, de hecho hoy está en una crisis de representación el peronismo a nivel nacional, lo podemos marcar desde ese punto de vista como un ejemplo, pero creo que eso... A nivel local. A nivel provincial, local, nacional ni hablemos, el Panza ahí dando vuelta todavía con quilombos legales. Cuando uno ve esa verdad peronista, entre comillas verdad, ¿no? Dentro del marco de la discusión, entiende que ninguna persona trabajadora, militante del peronismo, se convierte en oligarca por intentar crecer dentro del plano de una organización. Que la organización lo ubique en un lugar y que esa persona quiera ascender dentro de esa organización debería ser un proceso lógico de la política. El peronismo, con su organización vertical, no permite ese tipo de O crecimientos. sea, para vos eso significa ser más de lo que es. O sea, en esta verdad. Pues esa es la interpretación que vos le estás Sí. En definitiva, el ser más de lo que es en contraposición a lo que piensa la organización de vos. Hoy discutíamos ahí afuera del aire mientras fue a comprar yerba después, acá el amigo, que me decía que uno se autodefine, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Una organización te define la organización a vos. Por más que vos busques y tengas una búsqueda hacia un proceso personal, el que te termina definiendo siempre es la organización, el otro. ¿No? Nunca te podés autodefinir dentro del marco de las relaciones de poder adentro de una organización. dentro del movimiento, uno no, o sea, simplemente es interpretado acá. Sí. Yo voy a coincidir con el diagnóstico que hace Andrés. No coincido con la interpretación de la verdad. Yo creo que en ese caso vos estás partiendo, a mi manera de ver, de una interpretación peyorativa o de un funcionamiento patológico de la verdad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que esta verdad tiene un contenido de carga filosófica, incluso metafísica y más específicamente ontológica, en cuanto a la determinación del ser de las cosas y de la proyección del ser de las cosas hacia el deber ser en términos de perfectibilidad del ser. Es decir, ¿qué es el deber ser? Bueno, es la tensión, la proyección del ser hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo perfecto quizá. Sí. Naturalmente en un plano aspiracional. Pero la determinación del ser, en términos filosóficos, nunca puede partir de la mirada del otro. A mi manera de entenderlo, y me apoyo un poco ahí en Kant, en Santo Tomás. ¿Por qué? Porque el conocimiento de uno mismo, la determinación de lo que soy, es un proceso absolutamente individual y particular, que se proyecta luego al plano organizacional. Entenderlo como que la organización es que me define quién soy, me ubica, y en realidad, o sea, si funciona, por eso te digo, en el plano del diagnóstico, en el plano del funcionamiento, probablemente ocurra eso. Sí. Ahora, yo creo que no es lo que está proponiendo la verdad. Yo creo que la verdad propone la autodeterminación. O sea, una introspección, decís vos, que cada militante sepa qué rol debe ocupar o qué expectativa tiene la organización sobre él. No solamente el militante. Militante, dirigente, poner el... Tampoco, sí. ¿Por qué? Y esto lo discutimos en otra verdad. El peronismo
si bien es una expresión, si bien tiene una expresión política en cuanto a la función orgánica, al partido, a la constitución de candidatos y de representantes, es un movimiento que atraviesa un montón de otros estamentos, sí, donde quizá mi rol de participación dentro del peronismo no tiene que ver con la militancia estrictamente, la militancia en términos de participación política, de construcción de espacio de poder, de conquista de espacio de poder. Uh-huh. La noción de movimiento y la noción de pertenencia a un movimiento tiene que ver con otros lugares. Por eso incluye también la autopercepción del militante, pero también incluye la autopercepción de quien se considera peronista y está en un ámbito laboral, está en un ámbito cultural, está en un ámbito empresarial. Coexiste perfectamente, y formar parte del movimiento no necesariamente implica la participación en la militancia. Para mí es un ejercicio de elevar un poco la mirada en cuanto a que para formar parte del movimiento no necesariamente tenés que, es mi manera de ver, ojo, por ahí algunos ser parte orgánica de alguna agrupación. De una agrupación. Yo creo que va al ser del humano mismo, digamos, y creo que la verdad tiene por objetivo atacar a dos, podríamos decir, conductas que generan defecto y que generan daños en cualquier organización, más allá, digamos, de que esto en este caso es para el movimiento justicialista, pero creo que se podría aplicar para el funcionamiento de cualquier grupo humano, incluso lo podemos pensar para un club, para el desarrollo futbolístico. Por ejemplo, el que pide mucho la pelota y el morfón, uh-huh, podría creerse más de lo que es. Y el que se esconde detrás de los defensores podría considerarse a lo mejor menos de lo que es, si es que tiene la capacidad. Entonces, saber encontrar un equilibrio justo entre lo que uno tiene para aportar y lo que uno puede llegar a dar, me parece que, bueno, es una misión que... Un llamado que está encomendado si se quiere, a los dos extremos, digamos, de las posibilidades que tenemos como persona de incorporarnos dentro de un movimiento, que es o queriendo, digamos, llamar la atención, queriendo estar por encima. Y acá voy a citar a la revista Mundo Peronista, que es una revista, ya la hemos nombrado otras ediciones, que es de 1951, que va hablando de la verdad y le va haciendo una interpretación, y habla y dice, bueno, el que se siente más de lo que es, en realidad se considera imprescindible, uh-huh, y termina siendo una persona que termina, digamos, de alguna manera olvidándose del pueblo. Y el que termina sintiéndose menos de lo que es, esa persona termina siendo una persona que no toma compromisos dentro de la organización, que no termina aportando, y le pones una palabra que dice los peronistas vergonzantes, como que le da vergüenza ser peronista. Sí. Una interpretación interesante, digamos, porque yo creo que va a ese punto, la verdad, o intenta ir ahí. Puede ser que la palabra oligarca a mí me haga mucho ruido, el convertirse en oligarca automáticamente, la persona que se cree más de lo que es, y para mí tiene una carga muy fuerte la palabra oligarquía. De hecho, yo creo que en Argentina hay una oligarquía, históricamente, que son 5 o 6 apellidos que gobiernan. Entonces, cuando leo la palabra oligarca, se me viene a la cabeza Pérez Compán, se me viene a la cabeza Ornequian, Bulgeroni. Entonces digo, ¿cómo puede ser que una persona a pie, un laburante que quiera crecer o que capaz que esté confundido y piense que puede ser líder de algo que no puede, automáticamente para esta verdad peronista se convierta en oligarca? Puede ser que esté basado en esta lejanía del pueblo, ¿no? Que es lo que plantea esta revista. Pero la palabra oligarca me parece muy fuerte para describir esa verdad peronista. O sea, se puede, a lo mejor otra palabra utilizada hubiese sido un poco más certera a la hora de escribir esta verdad, porque puede ser que dentro de una... A ver, a mí me gusta jugar rol, y el juego de rol, vos sabés quién sos, cuáles son los atributos de tu personaje, hasta dónde puedes ir, hasta dónde no, cuál es tu distancia, cuál es tu capacidad de daño, cuál es tu capacidad interpretativa, cuál es tu capacidad perceptiva. Bueno, tenés todo eso arriba de la mesa y vos con eso jugás. Creo que a eso se refiere la verdad. Yo eso lo entiendo. Ahora, la palabra oligarca ahí arriba de la mesa como que me hace mucho ruido, ¿no?
Claro, en este sentido, de todos modos, la palabra oligarca quizás hace referencia a aquel que responde a intereses que no son exclusivamente los del movimiento, que tiene una lógica más sectaria, que ya lo mencionamos en la verdad anterior, Claro. Que deja de lado uno de los valores fundamentales del movimiento, que es la solidaridad. Ujú. Creo que en ese sentido toma esa noción de la oligarca que cuando vos mencionás en la revista Mundo Peronista también hace un desarrollo de quizás una palabra que hubiese sido más acertada, que es el oligarquismo, que es la intención y la expresión de un oligarca sin necesariamente pertenecer a la oligarquía, que hace referencia a exclusivamente una clase social. Claro. Que tiene ciertos intereses particularmente económicos, porque el concepto de oligarquía se conforma en relación a tus intereses económicos. Entonces, quizás la palabra, aparece la palabra oligarca, en la primera verdad, es la primera vez que aparece la palabra oligarca en este ciclo. Nunca la habíamos debatido, es muy interesante. Ujú. Entonces, me parece que bueno, quizás... ¿De dónde deriva eso del oligarquismo? Porque está buenísimo como concepto. O sea, No, en la revista Mundo Peronista, en otra de las verdades, cuando habla de pueblo, pone en la revista como contraposición al pueblo la palabra oligarca / oligarquismo. Y dice, Ujú. no se habla, la revista Mundo Peronista es fue hecha por la Escuela Superior Justicialista, digamos, Claro. en su momento, en 1950. Con lo cual, digamos, alguna cita de autoridad, digamos, debe haber escrito de ahí. O sea, algún aval del movimiento había. Y, bueno, dice, nosotros siempre hablamos de oligarquía, pero en realidad tenemos que hablar de oligarquismo. ¿Por qué? Porque dice, hay personas que, o sea, no tienen un cobre, no tienen dónde caerse muerto, pero sin embargo tienen conductas oligarcas. Entonces, Sí, por la admiración al proceso oligarca. claro, porque en realidad no quieren al pueblo, o sea, porque tienen intereses mezquinos, porque no les interesa el bien común. Sí. Entonces, esas variables que, digamos, están en un oligarca, también, digamos, puede ser que se genere una conducta en otra clase social, como decía Vicky. Claro. Me cierra el concepto. ¿Estamos convenciendo a poco? No. Ah. No. No, lo que sí veo. A ver. No sé qué pasó. Ahí está. Lo que sí veo es que dentro del concepto general, a ver, oligarquía es en contraposición a un gobierno popular, ¿no? En definitiva, cuando ponemos arriba de la mesa los dos conceptos, son dos conceptos muy fuertes para pensar el rol que tiene que tomar una persona dentro de una organización o de un movimiento. Yo ahí coincido con él que no necesariamente las verdades peronistas son para las personas que integran orgánicamente cualquier tipo de agrupación política, barrial, territorial, o sea, académica, estudiantil o partidaria, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista de la organización del partido, del peronismo, que es un partido cuyas primeras bases fueron una organización vertical, incluso con términos militares que usaba Perón para poder conformar el primer movimiento peronista ya de mediados del siglo XX, que después fue variando muchísimo. El mismo Perón fue cambiando su propia visión de las formas de organizarse dentro del movimiento, y creo que muchas veces se habla de estas verdades como si fuesen las únicas verdades de Perón, y creo que Perón cambió 20 veces en el camino también de todo lo que le pasó en la vida a él y lo que le pasó a este país y lo que fue pasando con los distintos golpes de Estado, los 18 años de proscripción, la vuelta de Perón. No es lo mismo el Perón del 73, perdón, estoy acostumbrado al micrófono colgado. No es lo mismo el Perón del 73 que el Perón del 46 o del 50, ¿no? O el antes de Evita o post muerte de Evita, creo que eso fue variando. Pero sí creo que hay una carga muy grande de esta lógica verticalista, a lo mejor peco de basista, ¿no? Peco de pensar las organizaciones desde la conformación de las bases sociales, políticas, económicas incluso. Y esa carga de oligarquía ahí para, creo, buscar un antónimo a lo popular o a autopensarse popular es lo que a mí me termina servido en el concepto en general, porque básicamente el peronismo es un movimiento popular, nace como un movimiento popular. Si no fuese popular no hubiese sido lo que fue, y pone, yo creo que no inocentemente, esa palabra ahí a propósito para decir todo aquel que se corra del camino es un oligarca, ¿no? Como anda al cadalso automáticamente. Que el programa pasado lo charlábamos un poco con Fali, con nuestro invitado,
y hablaba de la necesidad de definir un enemigo. Y bueno, las verdades fueron dichas el 17 de octubre de 1950, y en ese momento se hablaba, los discursos, digamos, principalmente de Eva, que marcaban al enemigo en la oligarquía. Claro. Entonces estaba muy presente, con lo cual, es decir, mira, si vos vas a creerte más de lo que sos un libertario digo, ahora. Claro, soy el enemigo, corta. Entonces, Claro. yo creo que también, digamos, por eso a lo mejor nos suena raro, pero en ese momento era como la frase para decirle... Sí, sí, o sea, sí. era el enemigo, o sea, el enemigo Sí. era el oligarca, corta. O sea, Sí, sí, sí. no eran los radicales, no era otros partidos políticos, era el oligarca. Claro. Entonces, capaz que por eso, viste, está también expresada de esa manera. De hecho, hay poca contraposición del peronismo, lo hablábamos también afuera, con el radicalismo en la primera etapa. Las disputas con los radicales vienen ya entrada la Revolución Libertadora, Claro. porque el radicalismo formó parte del primer proceso del peronismo. En muchos casos, muchos militantes de la UCR conformaron las bases peronistas, incluso funcionarios que venían de la UCR antes de ser funcionarios de Perón. El vicepresidente. Ni más ni menos, ¿no? Entre otras cosas. Pero es verdad que en ese momento el enemigo discursivo era la oligarquía, que es un enemigo abstracto, que estaba buenísimo para la época, ¿no? En una etapa de la comunicación política completamente distinta de esta. Se me borró el... A ver. Bueno, no importa. Anda. Sí, ahí va bien. ¿Crees este? No, pero me va y me viene. Ahí está, creo. Ahí está. No, se me sale el cosito de acá. Es verdad, desde ese punto de vista lo puedo entender como el enemigo público de la época, ¿no? Un enemigo abstracto que había que generar, y en términos de comunicación, si vamos a lo estrictamente comunicacional, esa construcción de amigo-enemigo, de política y guerra y un montón de cosas que Perón absorbió también de los procesos de comunicación de mediados del siglo XX, y aprendió muchísimo de eso. De hecho, era un gran lector de todos esos procesos de las nuevas comunicaciones. Puede ser que lo ponga en el lugar del enemigo a construir para generar un desarrollo del movimiento popular. La oligarquía como el diablo ahí arriba que venía a destruir todos los derechos que se habían construido, ¿no? A mí me interesaría, porque creo que tiene, más allá del campo de debate en términos funcionales y orgánicos, yo creo que el conocer el ser de las cosas, conocer qué significa o qué implicancia filosófica tiene esta definición que trae Perón, me parece fundamental. Y quisiera volver un poquito a la constitución del ser y del deber ser, porque son nociones, o sea, hoy por hoy el deber ser está bastante cuestionado, ¿no? Es decir, como un conjunto de preceptos a los cuales hay que adherir y cumplir, y como una suerte de contraposición a la noción de libertad, es decir, de poder hacer lo que yo quiero porque debo ser esto, es decir, rechazo lo que yo quiero y voy hacia lo que debo. Pero en realidad yo creo que el concepto de deber ser lleva implícito la libertad, porque la libertad la tenemos, pero para la consecución del bien. Es decir, la libertad en términos funcionales no bien entendida es cuando se utiliza para la realización del mal. Y de vuelta traemos dos conceptos del bien y del mal. Conceptos pesados, o sea... Sí, qué es el bien y qué es el mal, ¿no? ¿Qué es el bien, qué es el mal? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo determinamos? Para mí la autodeterminación del ser es importante. Hay una película que ahora no pude acordar cuál era, pero hay un diálogo entre los dos protagonistas que en un momento uno le pregunta al otro, ¿y vos quién sos? Bueno, yo diría, ¿y si soy Agustín? No te pregunté tu nombre, te pregunté quién sos. No, bueno, soy abogado, de trabajo, tengo mi profesión. No te pregunté de qué trabajas, te pregunté quién sos. Bueno, yo soy el hijo de Liliana y de Ernesto. No te pregunté quiénes son tus padres, te pregunté quién sos. ¿Cómo hago para responder la pregunta quién soy? Por eso creo que nadie puede venir a decirme a mí quién soy. Yo tengo que determinarme quién soy. Y esto implica una noción trascendental. Porque el ser de las cosas, en términos ontológicos, tiene un origen y tiene un fin, tiene un hacia dónde. Por eso, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino habla de que en el ser habitan tres trascendentales, que es lo que nos llevan justamente a esa noción de trascendencia, a esa noción de que mi existencia no se limita a mi nombre, a lo que hago, a mis tareas, a lo que dicen los otros que yo soy,
Esos tres trascendentales, que son el bien, la verdad y la belleza, que habitan en todos los seres creados, cobran relevancia y se proyectan hacia el obrar, fundamentalmente en la noción del bien. Y ahí es donde entra lo que debo ser. La proyección del ser hacia el deber ser es la perfección del ser a través de la conquista, por ejemplo, de las virtudes, que son los que perfeccionan mi segunda naturaleza. Y ahí también retomamos la primera discusión o una de las discusiones que tuvimos en programas anteriores, sobre si somos constitutivamente buenos o somos constitutivamente malos. Somos constitutivamente, yo creo, por el hecho de haber sido criaturas. Yo parto de la base de la existencia de un ser creador que nos ha creado, y esto sí ya quizás sea una cuestión de fe, a su imagen y semejanza. No nos puede haber creado malos, nos crea buenos. Sin perjuicio de habernos creado buenos, hacemos el mal, o podemos obrar en el mal, o podemos encontrar maneras de pervertir esa esencia bondadosa. La fe católica, que algunos comulgarán, otros no, yo personalmente sí, lo explica, da una explicación. Dice, es el pecado original. Sí. Es el pecado original. Y ahí es donde entra el mal. ¿Y qué es el deber? El deber, que debe responder a la noción de ser, una vez constituido, entendido quién soy, entendido lo que debo hacer, me proyecto hacia el obrar a través de la lógica del deber. Que la define Kant y que dice, acá lo quiero citar textual, por eso me voy a apoyar en un machete que tengo acá. Hacelo. La necesidad objetiva de una acción por respeto a la ley. Dice Kant en el fundamento de la metafísica de las costumbres. Sí. ¿Cuál es la ley que debo cumplir? La ley positiva, la ley natural. Existe la ley natural. ¿Cómo ordena mi obrar el respeto de los preceptos, el respeto de la ley? Y después, ¿quién dicta esas leyes? ¿Quién establece cuáles son las leyes que debo cumplir? Todas esas cuestiones yo creo que se determinan de adentro para afuera, no me pueden venir determinados de afuera para adentro. ¿Y cómo logro la consecución del sumo bien? Porque luego el bien de mis actos individuales, en cierta forma, que lo hemos hablado también en verdades anteriores, se orienta hacia la conquista de un bien común o del sumo bien. En términos políticos podríamos encontrarlo con el bien común, ¿no? O sea, sí. Ahora, y esto me parece importante y tiene una bajada específica. La consecución del sumo bien se logra a través de la realización de actos individualmente que se ordenen hacia la constitución de ese bien. Ahora, esos actos son en sí mismos un fin. Eso es lo que entiende por lo menos, o así lo define Kant, así lo define también Aristóteles. Es decir, la acción buena es en sí misma un fin. Y contraría, de cierta forma, una frase que muchas veces, o una lógica que muchas veces se utiliza en términos políticos, que está mal atribuida a Maquiavelo porque nunca lo dijo en esos términos, de que el fin justifica los medios. Hace poco escuché a Mayra Arena decir que había... ¿Cómo pasamos de Kant y Maquiavelo a Mayra Arena? No lo sé. Ahora te voy a contar. Mayra Arena dijo que había dos tipos de corrupción. Sí. La corrupción de la obra pública y la corrupción financiera, que por lo menos deja la obra. Eso, yo creo que esa es la manera de pervertir de manera frontal esta verdad. Porque justamente, en términos del deber ser, en términos de la constitución o la conquista del bien común, nunca una acción individual puede ser entendida como un puro medio instrumental para la consecución de un fin mayor. Porque los actos individualmente considerados tienen una valoración, buena o mala. Entonces, y esto que parece súper abstracto, súper complejo, hay gente que piensa que está bien. Pero lo expone, a ver, Milei lo expone perfectamente esto. Expone ante toda la sociedad, muchachos, esto no funciona así. Y la sociedad, yo creo que no necesariamente tiene que haber leído el fundamento de la metafísica de la costumbre, la crítica a la razón práctica para entender que cobrar un sobreprecio está mal, independientemente de que vaya orientado hacia un bien.
esa lógica del ser y del deber ser y de los actos individuales me parece que es un principio que hay que retomarlo. Lo dijo Perón, digamos, no estoy diciendo yo, lo dijo él y lo planteó él. Entonces, y se ancla, perdón, que dale para adelante. vos querés No. no, porque te quería decir que se ancla mucho y cómo tiene mucho que ver esto con el primer capítulo, lo primero que vimos que hablamos, ¿existe la verdad? O sea, fue una de las primeras preguntas que nos hicimos. Y acá estamos hablando del deber ser, y ese deber ser para tener una consecución, para tener un obrar, digamos, dentro de lo que sería una diferenciación entre el bien y el mal, tiene que partir de creer que hay algo por encima de uno, porque si lo único que hay es un liberalismo extremo en donde yo interpreto y creo el mundo en el que vivo, y soy yo el que define todo, y no tengo por encima ninguna regla, no tengo por encima ningún tipo de parámetro construido con los demás, o sea, yo soy lo que creo y para mí el bien es lo que yo digo. Bueno, eso es muy difícil de generar si se quiere unas reglas. O sea, el deber ser sería imposible de pensar si las cosas o los conceptos de bien y mal los voy a crear yo mismo. Uh-huh. O sea, si no tengo un anclaje por fuera de algo más trascendente, ya sea la religión, ya sea el sentido común, ponele, o la cultura. Acá recién, Agustín, vos dijiste, es claro que un sobreprecio, bueno, sí, es claro porque nosotros tenemos una cuestión cultural, un sentido común construido, digamos, como sociedad. Ahora, el liberalismo extremo implicaría decir yo creo que hacer sobreprecio puede ser una herramienta porque es mi interpretación. Entonces, bueno, volvemos acá a discutir filosóficamente, para mí creo un paso previo a decir, bueno, estamos discutiendo todo, porque si hay deber ser, estamos discutiendo también si existe la verdad, si existe la noción de algo más grande. En algún momento, referido al tema obra pública como uno de los conceptos que trajo acá Agustín, no me salía el nombre, en muchos periodos del proceso del kirchnerismo, dando la discusión respecto a lo que sucedía con la obra pública, a lo que sucedía con Lázaro Báez o Cristóbal López, o en ese momento, después del revoleo de bolsos, te diría dantesco de José López, todo filmado, raro desde el punto de vista de cómo se dio, todo, sinceramente parece más novelesco que real en algunos puntos. Hubo muchos peronistas que decían, bueno, pero también para poder hacer política hay que hacer caja. Y lo daban como algo bueno. Entonces ese concepto del deber ser o de todo el mundo sabe que eso está mal, tampoco estaba en el plano de la realidad. Es muy bueno lo que decís porque, viste, no sé si viste el tweet de Maslatón. ¿De qué? Maslatón, viste que el gordo es gracioso, pero hay una piba que... Sí, lo queremos todo. No, una piba, un Germán Abdala creo que es, diputado... Esteban Abdala. Sí. Esteban Germán Abdala, el compañero peronista. Esteban Abdala, que dice que, claro, tenía 13 asesores... Que tenía 20 asesores y 13 estaban trabajando para su campaña de gobernador en su territorio. Eso, sí. Entonces Malatón lo tuitea y dice, bueno, esto es lo que pasa en la política de toda la vida, porque la política se financia a través de los asesores, de las cámaras de diputados y senadores, entonces con eso se arman los partidos políticos. El problema de Abdala fue un sincericidio nada más, pero sucede, es más, tiene pocos asesores, porque hay algunos que tienen muchos más. Pero me gusta discutir ese hecho puntual, porque fíjate que estamos hablando de... concretamente, bueno, cómo se banca o cómo se financia la política. Claro. A través de un asesor que no es asesor, trabaja sí, otra pero cosa. De hecho, fíjate que ahí se incorpora también la causa de Chocolate Rigau, que desapareció del mapa. ¿Se dieron cuenta que no se habló más del tema? El muchacho que andaba con una bolsa de tarjetas de débito y que iba a sacar plata. ¿Por qué no se habló más del tema? Porque caía toda la política. Cuando dijeron, hay un tipo sacando plata con tarjeta de débito, y apareció el tipo y lo tiró Panis en una columna y lo tiró después La Nación y lo amplió y empezaron a rascar la lógica, y la lógica era para todo el Congreso. Entonces ahí la política, caía el peronismo, caía el radicalismo, caía el PRO, caían todos porque era la lógica de cómo funciona el sistema político. Sistema que si no te incorporás, te expulsa, ¿no? Eso ya lo conocemos de siempre. Es un sistema que funciona así y el que no se quiere alinear queda expulsado de ese sistema, incluso transversal a los partidos políticos. Los lugares legislativos o el Poder Judicial son lugares en donde o vos te acoplás al sistema como funciona o ese sistema te expulsa.
incluso también en el sistema de obra pública. ¿Cuántas son las empresas que ejecutan obra pública en la República Argentina? Son contadas con los dedos de una mano los que realmente hacen obra pública grande en nuestro país, los que tienen el know-how, las herramientas y la espalda para poder bancarse obra pública de miles de millones de pesos para que el Estado le pague dentro de los 6 meses. Son muy pocas. Entonces, después, en el Estado municipal, provincial, nacional, vos te tenés que acoplar a las reglas de ellos. Hablando de oligarquía, ¿no? Digo, son los que mandan los muchachos. Entonces, después está en vos aceptar o no. O el cuaderno de barata, esa fotocopia que apareció una vez que nadie sabe muy bien dónde terminó ni nada. Que Majul la encontró. Que la encontraron en una parrilla, bueno, todo corriendo cosas. por Palermo. Sí, tirada en un container, bueno, todas cosas ridículas. Pero al margen de eso, digo, ahí también había corrupción del lado empresarial. En ese cuaderno estaban todos los empresarios que ponían plata. Cayó el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. No se olviden de eso. Entonces, el bien y el mal, como lo planteaba Agustín, también se ve corrido muchas veces desde las organizaciones políticas. Entonces, en el rol individual que uno tiene que tomar dentro de la organización política, en ese deber ser, muchas veces también está difuso el límite de lo bien y lo mal, de lo bueno y lo malo, lo que es ley y lo que no es ley, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Porque ¿cuál era el rol que cumplía José López y cuál era el rol que cumplía el dueño de, no sé, Pan American Group? ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Era el rol que esperaba el de José López la organización o era un rol que estaba totalmente corrido? No lo sabemos, ¿no? Digo, entonces en ese deber ser o correrse o no correrse, son límites difíciles de establecer en el plano de lo real. Yo coincido en la columna filosófica que acabo de escuchar, maravillosa, pero no creo que Perón haya ido tan profundo a la hora de escribir esa verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque a ver, lo estamos tratando de interpretar. El tema es tuyo. Gracias. Lo estamos tratando de interpretar y no sé hasta qué punto, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver cuáles han sido las influencias a la hora de elaborar su doctrina, su pensamiento, y bueno, encuentra que se ha parado en cosas que separa a todo el mundo porque, qué sé yo, o sea, yo no conozco mucha gente que cuestione realmente en términos de debate filosófico lo que dijo Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Que vas a discutir, eso es así. O sea, es difícil construir algo que realmente cuestione, porque de hecho él mismo se lo cuestiona, así está escrita su obra. Sí. Pero en términos de determinación de lo bueno y lo malo, yo creo que no es tan complicado. No es tan difuso el límite. Para mí no es tan difuso el límite. O sea, muchas veces sí, para mí. Para mí, bueno, se puede construir un relato que confuso. Uno puede aprovecharse de la distracción, de que la gente por ahí no le presta tanta atención. Pero, a ver, cuando Milei, por ejemplo, dice que la política está atravesando una crisis moral, hay un 56% de la población que votó eso. No sé quién interpreta profundamente lo que está diciendo. No sé si él interpreta profundamente lo que es completamente heterogénea esa base electoral. Completamente por heterogénea. Eso, sí, eso lo hablamos cuando vino Tomás Trapé. Sí. Es totalmente heterogénea. No. Bueno, él decía que constituía no lo quiero ¿Qué constituía? Que constituía un movimiento, yo le decía que no. Para mí no es un movimiento. Para mí no es un movimiento porque no tiene una organización. Pero sí, yo estuve el día que salieron a buscar avales y afiliaciones ahí en un bar de la Avenida Libertad, que no me acuerdo cómo se llama el bar, creo que ahí funcionaba en algún momento el viejo Queens, y se juntaron ahí y vi chicos de clase social humilde de 18 años, vi empresarios de 65, vi una señora jubilada que vivía en un departamento, un piso frente al río, enfrente de ese bar, y vi también un cuarentón laburante de una ferretería. Digo, encontré lo que se te ocurra ahí adentro. Y claro, de clases sociales distintas, de formaciones académicas distintas, de religiones distintas, y también me encontré con identidades partidarias en el pasado distintas, ex radicales, ex peronistas, ex pro, ¿no? Ex lo que quieras. Sí, entonces, sí es una base heterogénea. Yo no lo concibo como un movimiento. Ahí hubiese discutido con el compañero Tomás, que le mando un saludo grande. Pero yo creo que este concepto de crisis moral, para mí nos tiene... A ver, estamos en una época donde se están discutiendo estas cosas. O sea, yo creo que hay un grupo heterogéneo de gente. Y está buenísimo que se discutan, aparte. Si no lo discutimos, ¿para qué estamos? Pero se está hablando de la batalla cultural, se está hablando de la crisis moral. Yo creo que estaría bueno que las ideas peronistas
que tienen un gran tesoro depositado en estas verdades, por ejemplo, en todo el desarrollo doctrinario, lo retomen y lo retomemos y nos subamos a esa discusión. O sea, hay que ir a dar la discusión moral. Y ojo, en lo que tengan razón, decir, che, la verdad que en esto tenemos razón, esto lo tenemos que depurar. Y no construir discursos que fundamenten lo que no se puede fundamentar. Eso para mí es decir, cuando no tenemos claro lo que estamos diciendo, cuando no tenemos claro lo que somos, ahí es donde empezamos a pervertir lo que obrar, porque en definitiva, Sí. también un apotegma que no sé si lo dije o no, Lo está diciendo, lo dice la verdad. el obrar No tenés sigue claro al ser. Cuando no tenés claro lo que sos. Sí. No tenés claro, bueno, pero para tener claro lo que sos, tenés que autoconvocarte a la reflexión. En términos, primera, siempre arranca por uno mismo. Siempre arranca por la autopercepción. Para la concepción de quién soy arranca por uno mismo. Y después se proyecta a una instancia colectiva. De determinarnos qué somos como colectivo. Y de afinar el discurso para contribuir, digamos, a la detección de lo que otros ya están detectando. O sea, cuando te dicen vos tenés un problema de una crisis moral, la política en general tiene un problema de una crisis moral que recién lo decía Andrés, funciona de una manera y si no te acoplás te expulsa. Sí. Bueno, ojo, yo creo que existe una manera distinta de hacerlo. O sea, yo creo que tenemos que aspirar a poder. Mirá, a mí me enseñaron concretarlo de otra manera. en la vida que el camino correcto siempre es el más largo. Y así ejerzo mi profesión y así aprendí a vivir la vida, porque me lo inculcaron de chico en términos morales, éticos, ponerle lo que quiera desde el seno familiar. Ahora bien, incluso en mi profesión te pasa de encontrarte con esos límites morales completamente corridos. Cuando vos decís el bien y el mal son muy claros. Yo en todo ámbito de la vida, en las relaciones humanas en general y en las relaciones de poder sobre todo, encuentro que el bien y el mal es completamente relativo a la persona o a la organización con la cual estás hablando. Entonces por eso digo que no está claro cuál es el límite, porque desde el punto de vista de cómo se financia la política es una cosa. Ahora te lo pongo en términos profesionales, cómo se financia el periodismo. Y cuando se discute eso... Todo bien el Javo ahí. Bueno, pero ¿cómo se financia el periodismo? Todo bien el Javo. ¿Cómo se financia? Pidiéndole Yo te lo preguntaba, ¿cómo se financia el periodismo? Declaraciones juradas. Entonces, si vos ves la estructura económica de los medios de comunicación a nivel nacional, vas a encontrar una gran masa del ingreso de todos los medios de pauta pública. Cuando digo pública, no solo del Estado Nacional, es provincial, es municipal, es de empresas del Estado, muchas. Entonces, encontrar también en ese tipo de situaciones qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando después vos ves el salario de los periodistas, que son los que ponen la trompa, y decís, che, pero esto ganan una miseria. Hay una percepción de que los periodistas son todos millonarios y después cuando ves los números que cobran, vos decís, che, están por debajo de la línea de la pobreza Sí, algunos. sí. Literal. Entonces vos decís, pero ¿cómo hacen para vivir? Y bueno, está instituido que para poder vivir el periodista tenga que vender pauta. ¿A quién? A la gente a la que le habla. Claro. Entonces, ¿con qué ética vos salís ante un micrófono a hablar cuando le estás cobrando a las personas que tenés que analizar, criticar o incluso investigar? Y ahí es donde se corre el límite de mi profesión. ¿Está bien o está mal? Yo no lo sé, no tengo la respuesta siquiera. No sé si está bien o mal. Porque ¿cómo voy a criticar yo a un tipo que tiene 45 años y 2 hijos, que le pagan 500 lucas de salario en el medio de comunicación para que labura, porque cobre una pauta a un diputado, a un senador o a un gobierno provincial? ¿Quién soy yo para decirle no la tenés que cobrar? Y hay algo, Andrés, que de lo que está diciendo que me hace acordar que Dussel tiene los 3 principios de la ética nombrado y uno de ellos es el principio de factibilidad. Y dice lo importante que es éticamente también que los proyectos sean factibles. Y llega un punto en donde, bueno, pasa esta situación. Si yo, por ejemplo, no tengo una cierta estructura y esa cierta estructura está financiada de manera, no sé, digamos, si se quiere, no santa, no puedo tener una estructura suficientemente grande como para participar de las grandes discusiones a nivel nacional. Lo que sí... Bueno, pero ahí pero volvemos ahí a lo de hacer caja, ¿no? Por eso, de, ahí la trampa me parece que están en que a veces no discutimos cosas que terminan generando esas perversiones. Entonces, no discutimos si queremos tener democracia y que la democracia vale un dinero. O sea, tiene un costo financiarla y que habría que ordenarlo, porque si no, se termina, digamos, pervirtiendo de alguna manera
a hombres y haciendo actos para financiar la política, porque no queremos como sociedad discutir si queremos solventar la democracia y costearla. Entonces, Totalmente. es un tema, digamos... Bueno, ¿cómo llegó Milei al gobierno? Hagamos la pregunta al revés, ¿no? ¿Cómo llegó Milei a ser presidente de la nación? Un tipo que hace 3 años era panelista de Animales Sueltos. Porque es la realidad. Con nada de estructura. Ok. O sea, completamente al contrario de lo que estoy Por eso, diciendo. es que para mí estamos ¿Pero convencidos están de... seguros que fue sin nada de estructura? Yo creo que después... Con algo sí. Para Ok. mí, No, TikTok, alguna... Pero eso no es una estructura. Entonces Y no, algo compró de Estados Unidos para mí. ¿o quién es Tipo Eurnequian? Cambridge ¿Nos Analytica. vamos a hacer los boludos con Eurnequian? ¿No lo vamos a nombrar? No, está bien, pero... ¿Qué va por tu energía? No te lo discuto Eurnequian mucho eso. le abrió Para mí. todos los medios de comunicación nacionales que lo sentaron sistemáticamente en todos los medios de comunicación nacionales. Le abrió la puerta a Eurnequian. ¿Por qué? Porque era empleado de él. Y porque era un proyecto de él. Yo me senté con una persona importante de la política nacional en Buenos Aires un día, antes de que gane, y después de las PASO, antes de las generales. Y me dijo, no te confundas, esto es un negocio del armenio. Y cuando vos ves la estructura del gobierno de Milei hoy, es Sí, todo son todos Eurnequian. empleados de él, eso es verdad. ¿O quién es Guillermo Francos? Sí, Scioli. Bueno, ¿quién es Scioli? Son todos integrantes de un grupo económico. Entonces sí tuvo estructura, claro que tuvo estructura. O ustedes se piensan que los 5 o 6 millones de reproducciones en TikTok se logran porque Milei es gracioso y histriónico. O se piensan que sentar a Milei sistemáticamente de lunes a viernes en América, donde Eurnequian tiene acciones, es gratuito. O sentarlo todos los días en La Nación Más, como lo sentaban, un espacio que es sistemáticamente un lugar de pensamiento vinculado más al PRO que al propio Javier Milei, pero que el PRO necesitaba también llamar a un acuerdo con Javier Milei. De hecho estaba armado el acuerdo como se dio después del mes de octubre, después de las generales. O sentarlo todos los días en TN, como iba todos los días a gritarle barbaridades al muchacho que hace el programa a las 8 de la noche. Encima en prime time, en todos lados. No es gratis eso, no fue gratis. No es gratis, de ninguna manera. No es casualidad que Milei haya estado sentado ahí o que le aparezca en el teléfono a todos los argentinos todos los días. Es muy caro construir microaudiencias. Cuando digo muy caro, mucho más caro que la publicidad tradicional. Meterte en el teléfono de la gente todos los días es muy caro. Entonces, vos hoy abrís Twitter y te aparece un tuit del Buni, constantemente. A mí me aparece todos los días un tuit del Buni. Sí, son Es el terribles. algoritmo. Los tuiteros de ellos están Pero, todo el día. claro, o de Traductor Te Ama, o de 200 millones de cuentas que están... Sí, Eso sí. no es casual y no es gratis. Eso es estructura, otra estructura. No es la estructura capilar, piramidal del peronismo. Es una estructura económica que puso un tipo de presidente. Como alguna vez dijo Manieto, cargo menor, porque el que manda está en otro lado. Esa es la realidad. Era un empleado este muchacho que manejaba una cartera financiera así. Y de repente, porque era gracioso, daba charlas y gritaba y andaba medio despeinado, dijeron, che, me parece que es este, ¿eh? Bueno, pongámoslo de presidente. Le dio para construir un consenso enorme con nada. Ahora, ese nada es nada. Digo, porque todo lo que estamos hablando y es mucho más todavía. Las relaciones con la embajada, las relaciones con los empresarios norteamericanos, Sí. que todos los días Elon Musk le tuitea algo. No es casualidad todo eso. Ahí pasan cosas y hay muchos negocios abiertos, muy grandes, y si vos ves el DNU del 20 de diciembre, está clarísimo, y si ves las decisiones que tomaron con la ley base y con el paquete fiscal, está clarísimo, y si ves la estructura de cómo está gobernando, con un montón de peronistas adentro, repitámoslo porque a veces no queda claro esto, está clarísimo que es transversal este gobierno. Entonces ahí es donde yo no termino de entender hacia dónde va el próximo proceso, porque está buenísimo discutir la verdad de peronistas, pero a mí también me gusta pensar el futuro. Digo, esto tiene 70 años, para adelante, ¿qué vemos? Y yo no tengo claro cuál es el futuro. No lo tengo claro en términos de cómo se va a construir una nueva identidad desde el peronismo, desde el radicalismo, desde el PRO, de los partidos republicanos en general que quieren una democracia y que piensan en cierta construcción de derechos colectivos, teniendo en cuenta que hay un tipo a los gritos con 50% de aprobación que no se mueve desde diciembre y que nadie le hace frente porque piensan que sus bases electorales están cruzadas con él. Digo, ¿quién le va a salir a decir algo a Milei hoy? No hay nadie. No hay nadie. Bueno. Podés abrir Abrió ayer una CFK, ¿no? discusión que puede tener una hora más del programa tenemos. Bueno, Sí, bueno. además, perdón, pero Yo le meto. Sí. digamos, si hay un peronista en el gobierno de Milei, no es peronista. Eso lo decís vos, ¿eh? Ellos no se saben así. Bueno, pero es un buen punto de partida la aclaración. No es peronista. Peronista es el que responde a la doctrina peronista y responde a la estructura valorativa del peronismo
Y todo lo que no sea eso es una corrupción total del concepto de peronista, que para eso... Yo Bueno. coincido. Puede ser que yo coincido también desde la lectura. Aparte del liberalismo, no sé, ya está. Es justamente lo que dice Todo esta lo verdad, contrario. es un oligarca. Bueno, pero Cristina, a Menem en este país se le dijo durante por lo menos 20 años que era un neoliberal, y alguna vez Cristina dijo Menem es un peronista, ¿no? Entonces, los 10 años de menemismo, ¿qué fue? ¿Fue peronismo? ¿Fue liberalismo? ¿Fue un poco de todo? Así ¿Fue una quedó el actualización del peronismo como planteaba el así propio quedó el Menem? movimiento puede ser que, casi lo extingue, qué sé yo. O sea, no Bueno. hay que... O sea, si no hubiera venido Néstor Kirchner, yo no sería peronista. Yo sería otra cosa. Uno, Eduardo Duhalde también en el medio. Sí, bueno, más allá, digamos, Duhalde fue una experiencia relativamente corta como para Sí, significar, sí. más allá de que 2 yo años. tengo valorativamente una buena mirada de lo que su gobierno hizo, no generó una transformación ética y política de rescatar ciertos valores peronistas. Pero bueno, de todas maneras, mucho más peronista Duhalde que Menem, y te das cuenta, digamos... Bueno, o fue sea, la gran disputa financiar de a- Duhalde con Menem en el 99, sí, ¿no? por Sí. eso. Sí, Y hacia además dónde iba el rumbo. financiar, no sé, a Leonardo Fabio para que haga Sinfonía de un Sentimiento. Entonces esas cosas son... Ya te das cuenta, digamos, ahí de que hay una diferencia ética. En cambio el otro era todo forma. El otro Sí. era, bueno, o sea, sí, ponemos a rosas en el billete, pero en realidad no le importaba. Entonces nada, yo creo que queda esa discusión saldada. Yo no quiero abrirla de... O sea, no sé si quieren que avancemos en eso. Abrilo. Bueno, ¿Qué querés abrir? No, el tema que tiró Andrés, que me parece muy bueno de decir, bueno, El futuro. para el futuro. Y sí. Bueno, pero ahí yo creo que es importante pensar. Si la discusión tiene sentido, plantearla en términos ideológicos, en términos de doctrina, en términos de decir, bueno, para. Frenemos un poco, vamos a sentarnos, discutamos quiénes somos, discutamos qué queremos, discutemos qué vamos a hacer, o salimos a la cancha a Buscar tratar de referente. pelear en términos de realpolitik y decir, bueno, pragmatismo, contratemos un youtuber que tenga muchos views, construyamos poder y no le demos tanto contenido. Andrés decía, y el camino, no te quiero citar mal, pero el camino de la verdad es el más lento o algo así. O es el más largo. No, de la verdad no. El camino es el más largo, dije yo. El mejor camino es el más largo. Siempre el mejor camino es el más largo, sí. Siempre el mejor camino es el más largo. Bueno, evidentemente sentarse, discutir, debatir. Bueno, es un camino más largo. No sé, pero yo realmente me lo pregunto, porque hay veces que es cierto, ¿viste? Te plantean decir, No, che, porque y sobre toda todo- la columna filosófica, y tenemos a la mierda, flaco, ¿no ve que hay un tipo que viene y se pone todos los pelos parados y El otro grita y lo día, botan? el otro día estuve con Catopodis, hicimos un off muy interesante. Es una persona que piensa la realidad de manera correcta desde mi lectura muchas veces, y planteó esto de la ansiedad que hay en el pueblo de encontrar, de aquellos que son obviamente detractores de Javier Milei, de encontrar rápido a alguien que se pare enfrente, lo enfrente y le gane, con 56 puntos de votos hace 8 o 9 meses que sacó Milei, 10, 11, no sé cuántos, pasaron 10. Y dijo, y se están olvidando que hay que empezar otra vez de abajo, de dialogar, de buscar qué pasó con el peronismo, por qué hoy tenemos la menor cantidad de provincias representadas, por qué tenemos la menor cantidad de diputados y de senadores representados en la historia de la democracia, por qué en Santa Fe, por ejemplo, de las 365 localidades solo hay 60 dirigentes peronistas gobernando esos pueblos o ciudades. Lo planteaba desde el punto de vista de reflexionemos primero, busquemos la manera y encontremos también el error para después salir a la cancha. Eso planteaba Catopodis desde su visión de peronista de territorio y de un exintendente, porque en definitiva no deja de ser el exintendente de San Martín. Y ahí mismo, incluso intendentes de Santa Fe le decían, bueno, pero ¿y Kicillof? Como diciendo, dale, que salga. Y él dice, básicamente rápido, ¿y para qué ahora? ¿Por qué ahora? Si la discusión es dentro de 3 años y medio. ¿Para qué arrancar ahora a discutir con Milei si Milei va a durar 4 años? Y esa discusión, que lo dijo también Cristina el otro día, yo recuerdo en enero se planteaba que Milei no llegaba a marzo. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Que había muchos dirigentes del peronismo diciendo, este se va. Y hasta el mismo Maslatón, que muchas veces es gracioso, decía, no pasa de marzo, no pasa de marzo. Llegó marzo y estaba mejor que antes. Y llegó junio y estaba mejor que antes. Y ahora estamos en septiembre
y ves los números y el tipo sigue teniendo más del 50% de aceptación de la población, estable aparte. Desde que arrancó hasta hoy tienen el mismo nivel de imagen. No se movió un punto. Después de todo lo que hizo, después del ajuste más grande fiscal de la historia de la República Argentina, el tipo tiene todavía el aval de la gente por lo que puede venir. Entonces el peronismo en ese sentido está en un lugar cómodo a futuro, pero incómodo de hoy. Porque el año que viene el peronismo va a ser la fuerza que enfrenta a Javier Milei en todos los distritos. De hecho, acá en Santa Fe hay preocupación del Frente Unidos porque tiene miedo de quedar tercero en las elecciones nacionales del año que viene. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza va a ser una buena elección intermedia y se va a quedar con un montón de legisladores nacionales. Salir a discutir hoy quién es la persona que hay que ponerle enfrente a Milei es un error de concepto. Primero hay que salir a discutir de qué manera se reorganiza un movimiento, cuáles van a ser los marcos de alianza a futuro, si están o no dispuestos los peronistas que están dirigiendo a sentarse con un Puyar o con un Yarlora o con un Nacho Torres, o están dispuestos a armar algo endogámico y salir a la cancha con PJ y el escudo adelante. ¿Qué están dispuestos a hacer? Esas son las discusiones que todavía nadie dio y que creo que las organizaciones de base tampoco se pensaron todavía, dolidos o ayer adormecidos por la derrota, no sé. Ayer acá en Mística hablábamos acá abajo un ratito de cómo Javier Milei parte del éxito comunicacional y político que tiene hoy, lo tiene habiéndose anclado en discusiones que nosotros dimos. Entonces, vamos a un hecho concreto. Cuando le dice a los periodistas, cuando le dice a Majul en la cara, vos tenés que presentar una declaración jurada, porque lo más probable es que vos seas un ensobrado hijo de puta. Si vos le sacás la cara de Milei, que lo decíamos ayer, y ponés a un compañero nuestro peronista a Luis Delía, y lo estaríamos aplaudiendo, loco. Sí. Entonces, vos decís, pará, porque la grieta es que transversal. estaría diciendo eso, la grieta que plantea Milei es transversal. Sería espectacular. Entonces, pará, nos están robando la bandera, se están quedando con nuestra discusión. ¿Yo qué tengo que defender? ¿Al periodista ensobrado? O sea, yo tengo que defender a los jueces de la Corte Suprema, que son unos chantas. Entonces, la verdad que se está poniendo en una situación el discurso público que nos deja muy complicado. O sea, de repente hay que defender un republicanismo extremo que la verdad que nosotros no queremos, porque sabemos que el republicanismo en este país significó una minoría judicial que tenía por objetivo contradecir a los gobiernos populares. Entonces, que ahora tengo que ser un extremo republicano de un poder judicial que toda la vida le jugó en contra del país. Es que ese es el triunfo de Milei, pateó el tablero. Y por eso lo que planteaba Catopodi, yo lo planteo como una visión correcta de hacia dónde tiene que ir el proceso del peronismo, desde el punto de vista de, rediscutamos estas cosas, lo que están hablando ustedes, lo filosófico, lo más básico de lo organizacional, los valores que querés representar. Ahora, esa ruptura con la dirigencia del peronismo, que no haya un representante de las bases del peronismo hoy a salir a mostrar, y que sea Cristina otra vez, con más de 70 años, la que siga poniendo la trompa para salir a discutir ciertas cosas y con la autoridad para poder salir a hacerlo desde el llano, encima no tiene ni cargo. Bueno, también ponen en un lugar incómodo al resto de los dirigentes peronistas que siguen mirando para el costado y que les queda cómodo también estar donde están. Y forma parte también de ese rol, volviendo a la verdad de hoy, ¿no? Esta verdad que estamos discutiendo, ese rol en la organización. Es cómodo ser gobernador hace 24 años y estar cómodo en tu provincia, ¿no? Porque si vos vas a Néstor se podría haber quedado a vivir en Santa Cruz si quería. ¿Por qué buscó un proceso nacional? Porque tuvo una mirada de que el proyecto político del peronismo tenía que ir hacia un lugar, tuvo la intención y la voluntad de construir poder y lo hizo. Ahora, después hablamos de Infran. No se consideraba menos ahí está, de lo que era. Iba a decir exactamente lo mismo, porque salió a buscar lo que debía ser. Claro. Ahí va. Hoy día, esta crisis de representatividad, yo creo que se da mucho por ese concepto de esa vergüenza medio peronista. No me acuerdo cómo era el término que vos usaste, vergüenza. Peronistas vergonzantes. Peronistas vergonzantes. Los que se esconden un poquito. Es que hoy día nadie quiere salir a poner la cara y todos están en una posición más tendiente a ser menos de lo que deben ser que de considerarse más de lo que realmente son. ¿Qué pasó? ¿No hay más mate? No hay más mate. No me diga. Se terminó. ¿Qué pasa? Pasa que le estamos metiendo duro, ¿no? Yo, la verdad, tomé muchos mates, estoy muy contento con la cantidad de mates que igual te quería decir algo. Es verdad que Néstor fue a buscar lo que él creía que debía hacer, pero también recibió un llamado de Ubalde diciéndole, sos vos, flaco.
Está bien. ¿Por qué? Porque Pero, antes, pero vos también- porque antes había dos personas que habían dicho que no. Bueno. No se olviden de eso, de la Sota le dijo que no y Reutemann le dijo que no. Bueno, y ahí pero, dijo, che, pero pará, precisamente- ahí vamos a buscar a este tarado del sur. Ahí está. Pero hay un mérito en haber dicho que sí. Claro. Y sí, claro. Bueno, ahí está. Hasta una inconsciencia, te digo. Porque en cierto punto el poder que él construía desde Pero su no se provincia. quería menos de lo los otros se querían, evidentemente. Bueno, o el mismo Menem, que se paró enfrente de Cafiero. Pero olvídense del proceso de Menem. Sí. La interna de Menem, enfrentando desde La Rioja. ¿Saben lo lejos que quedaba La Rioja en la década del 80? Poniéndose como un caudillo del interior enfrente de Antonio Cafiero. Era un delirio. No sé, como que hoy... a ver, pónganle un nombre... No, es incomparable porque era Cafiero era Perón. Buscame O sea, un gobernador ahí peronista de lejos. había estado con No sé, Perón. al catamarqueño, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, bueno, no importa. Que venga el catamarqueño Jalil y le diga, che, voy a enfrentar en una interna a Cristina. ¿Qué hace, flaco? Porque Cafiero, post proceso militar y post Alfonsín, era el que conducía el movimiento. Y se le paró un Menem enfrente y lo hizo. En este caso, Néstor acepta una propuesta, pero también con la inconsciencia esa de decir, bueno, vamos y también arriesgo mi territorio. Porque también es arriesgar la política. Por eso yo hablo de la comodidad de muchos de los dirigentes. Me quedo en mi nicho, yo estoy cómodo acá, tengo mi banca de diputado asegurada, la renuevo cada 4 años, soy casi un jeque árabe por lo que cobro. Bueno, esa discusión el peronismo la tiene que dar, porque el peronismo nunca fue un partido de cargos. Un partido de cargos es otra cosa. El peronismo fue un movimiento de construcción de poder y se ha transformado en el último tiempo en un movimiento de micropymes individuales. Creo que la provincia de Santa Fe es un modelo de este proceso. Tremendo. ¿No? Bueno, sí. ustedes lo entienden. No quiero generar quilombo de mística con gente, así que ya está. No, porque si nosotros acá sabes las barbaridades que decimos. La resistencia. Acá ya matamos a todos los dirigentes. No quedó uno, ¿no? No, Ok. todos los programas anteriores ya cobraron todo. Pero bueno, Agustín. Y yo creo que en términos de del aspiracional, de lo que hacia dónde vamos y qué queremos, me parece que hemos dado una discusión interesante. Yo creo que es fundamental replantearse quiénes somos y hacia dónde vamos y construir desde ese lugar. Aunque implique un camino más largo, aunque implique, digamos, quedar un poco como un boludo durante un tiempo, que yo creo que el peronismo hoy día está un poco en esa posición porque todas las piñas que le tira le entran y porque los exponentes o los representantes han quedado muy expuestos también en algún punto. Pero me parece que la búsqueda tiene que ir por ese lugar, tiene que ir por sentar las bases y entender que el mapa cambió. Es decir, lo decíamos un rato, Milei pateó el tablero. Bueno, tenemos que empezar, o sea, todavía estamos en ese proceso donde queremos seguir jugando con el tablero como estaba ordenado antes y el tablero se desordenó. No es el mismo campo de batalla. El plano de discusión está en otro lugar. Está en un lugar que le queda incómodo, que le queda bastante incómoda la discusión peronista, que durante mucho tiempo desoyó o desatendió las bases y tuvo una fuerte penetración ideológica de ideas un poco extranjerizas, de pensamientos medio de izquierda, incluso. Escuela de Frankfurt. Todo eso se ha metido, ha quedado envuelto en una discusión que hoy en día es un poco retroceder en chancleta, porque ahora te tenés que sentar a discutir la crisis moral. Exacto. ¿Y cómo hace para discutir la crisis moral cuando toda la vida, no toda la vida, sino durante mucho tiempo estuviste posicionado en una posición medio progre de decir, no, la moral no existe, el relativismo, Son intereses. ¿Cómo haces ahora para reposicionarte y empezar a discutir? El movimiento del peronismo está claro que se está yendo hacia ese lugar, pero bueno, es el Titanic, ¿me entendés? Doblando muy poquito, pero es esa inclinación a Dios, patria y familia, que muchos lo están diciendo y lo están planteando. Es que el peronismo siempre fue eso. El error es pensar que el peronismo fue otra cosa con el proceso de los últimos 20 años. Bueno, pero o sea, yo vi muchos cincuentones largos, históricamente radicales, ahora haciendo la B y cantando la marcha peronista, porque quedaron después del acuerdo 2007 adentro del movimiento kirchnerista y se sienten hoy peronistas después de muchos años. Pero no tiene las bases filosóficas del movimiento peronista. Bueno, y hay mucho de ese militante que tiene difusa la mirada sobre lo que es el peronismo hoy y en ese viraje hacia Dios, patria y familia de lo que es el peronismo. Creo que el peronismo internamente va a tener que darse una discusión de hacia dónde tiene que tomar el rumbo
el partido y el movimiento en general. Ahora, que se ha corrido la moral, la ética e incluso el discurso del peronismo en los últimos 20 años, no hay ninguna duda. Si fue para bien o para mal, bueno, es la discusión que se tiene que dar. O separar la paja del trigo, o explicarle a un montón de gente que se sumó al movimiento kirchnerista, que nunca fue peronista, le hace del PC, de la UCR, conozco un montón de tipos grandes, que incluso mi tío, que era un viejo militante del PC, se peleaba con los amigos del PC, que hacían la B y cantaban la marcha peronista, lo quería matar, un gorila de toda su vida, que de repente veía como sus amigos cantaban la marcha peronista mientras comían el asado y lo quería matar, porque no entendía de qué manera ellos, después de 50 años militando al lado de él, estaban haciendo la B de la victoria, como lo miraba, che, peleamos toda la vida contra esto, ¿qué hacen acá adentro? Bueno, lo mismo los radicales. ¿Cuánto conocen radicales que en el 2007 con el acuerdo que planteó Néstor Kirchner con Cobos en la fórmula presidencial, quedaron adentro del kirchnerismo y ahí están, ¿no? Hay un montón de esos. Y no sé si hubo una instancia de decir, che, acumulamos muchísimo dentro de una idea nueva del siglo XXI, de lo que tenía que ser este proceso político del kirchnerismo y del neoperonismo que se estaba gestando, pero en la derrota, en el llano, en la no construcción de poder, en ver que estás en el peor momento de tu historia de la vuelta de la democracia hasta hoy, el peronismo todavía no se dio la discusión, y vuelvo a lo que dijo Catopodi de, bueno, discutamos hacia dónde vamos, después vemos quiénes son los líderes, ¿no? Sí, debe haber, o sea, después de pasar por tantos procesos de inclusión y de agrupamiento de fuerzas políticas que no comparten tu esquema doctrinario, tiene que haber un proceso de hegemonización de las ideas. Y claro. Porque si no, o sea, llegamos a donde estamos ahora, donde hay como un montón de locos sueltos diciendo cosas por todos lados, nadie sabe, además, eso, ¿no? ¿A dónde queremos ir? Y por sobre todas las cosas, ¿desde dónde partimos? Uh-huh. O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el estadio actual del peronismo? Porque... guerra civil. No, y aparte de cómo salís a convencer en este contexto. Porque en definitiva tenés que salir a buscar adhesión. Pará, porque no nos vamos a discutir ahora. O sea, además, no vamos a salir a convencer a nadie si no sabemos lo que dice, lo que estamos hablando ya, ¿no? Sí, no podemos salir a convencer. No, y que hay una cuestión que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, Milei sostiene su imagen positiva. Sí. Vemos que en el plano económico está haciendo un desastre. Entonces, evidentemente, lo que está pesando más en la imagen positiva de Milei es el plano moral. Sí. Es su discurso ético. Sí, y también la venta de futuro. Y la venta de futuro. Sí. Porque esto se sostiene porque hay mucha gente que todavía cree que con estas cosas vamos a estar mejor. El tema es cuando empieza a pasar el tiempo y las cosas no estén mejor. Ahí yo creo que va a haber una caída. Sí, pero ¿cuál es el límite del futuro? Porque ¿cuánto está o sea, cuando hablamos de la gente aún está relativamente convencida porque no, hay que esperar un promedio del gobierno mínimo te diría 1 año y medio más, mínimo. Pero pará, yo creo que quiero reivindicar a Milei. Un corte, ¿viste? Quedó muy corto. Muy de Scioli. Muy de Scioli. No, quiero reivindicar a este gobierno porque tiene la capacidad de, para mí, hacer algún tipo de aporte que los últimos 2 gobiernos no hicieron nada. O sea, posta, yo cuando pienso, Macri, ¿qué problema resolvió en sus 4 años de gobierno? Ninguno. O sea, agravó todos los problemas y no hizo nada. Alberto, lo mismo. Entonces... Bueno, yo ahí te pongo un matiz en Alberto. No, para mí no. Olvídense del panza con los videos y esa cosa que me da vergüenza ajena. Creo que no aportó nada y como gobierno. Bajó 7 puntos la desocupación. En un contexto de 2 años de pandemia. Pero aumentó. ¿A costa de qué? Aumentó. ¿A costa de tener un 250% de inflación? Sí, pero aumentó la capacidad industrial, le dio laburo a 7 puntos de la población, sostuvo y mantuvo planes sociales cuando hubo una pandemia de 2 años. Yo creo que el gobierno de Alberto hay que dividirlo. Sí, hay que dividirlo de su imagen y su falta de liderazgo a los resultados políticos del gobierno. Esa es mi visión. Está bien, yo creo que fue una falta de liderazgo absoluta desde lo político, que Cristina se lo comió en términos de poder. Que le renunció la Cámpora un día y él no supo aceptar esas renuncias. Si vos me preguntás a mí, lo correcto hubiese sido aceptar las renuncias de... O Cristina irse de gobierno, porque si no... No, pero también los vices. ¿Cuándo se fue un vice? Vos viste que se vayan. Bueno, pero pará, Cristina de esa renuncia, ayer lo hablamos también, de esa renuncia, Cristina sale con más cargo en el gobierno. Sí. Para su gente. Bueno, ahora entendemos por qué. Lo tenían agarrado de los huevos. No, bueno, pero y ahora dice... Pero entonces yo eso es lo que no entiendo, porque Cristina habla como si no hubiera gobernado. Pero cuando renuncia,
le hace renunciar a su funcionario, termina quedándose con más cargo en Bueno, el pero gobierno. el documento entonces, de Cristina de ayer fue el primer documento, de ayer, del viernes pasado, porque estamos saliendo un lunes, ¿no? El viernes pasado, el documento de Cristina fue la primera vez que yo le leí un esbozo de una autocrítica a Cristina. Y habla de una yo autocrítica. ¿Qué autocrítica? Y desde el punto de vista de los errores que se cometieron en el gobierno de Alberto Fernández Pero ella lo y asume del plano, propio. sí, pero del plano organizacional de los sindicatos, por ejemplo. Es la primera vez que habla ¿Ella es Cristina de ese sindicalista? tema. No, Y bueno, pero entonces ¿qué autocrítica? del peronismo, del movimiento peronista, o los sindicatos no Pero forman la parte del autocrítica movimiento. la tiene que hacer Cristina, porque ella gobernó, digamos, o sea, y tuvo gente... me estoy enojando. Tuvo gente que... A mí me importa cero, que yo te escucho. No, ya sé. Que participó del gobierno, porque si no, viste, tuvo una hipocresía total. O sea, ¿cómo puede ser? Si Bueno. es autocrítica, pues si no es crítica, está bien, vos Sí. criticás a los demás. Yo te digo no está autocrítica mal. desde el movimiento peronista. Ya sé, pero ya sé. sí. Pero yo creo que Cristina se tiene que hacer cargo de que participó del gobierno y de que no renunció. Al contrario, cuando se peleó con Alberto Fernández después de las cartas, después de la PASO, se quedó con más cargo en el gobierno. Sí. O sea, tomó más poder dentro del gobierno. Sí. Entonces, no es que vos fuiste ajeno a ese desastre. O sea, y elegiste hiciste un pacto con Massa, lo pusiste de ministro de Economía, decidiste que sea el candidato. Ahora, yo te digo ¿Qué tres sé cosas. yo? Por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández. La pandemia, ahora se rediscute lo que duró el confinamiento, lo que duró la Bueno, cuarentena. tremendo, Bueno, Rodrigo Guzmán. terrible. Una Pero al margen de eso, tuviste una pandemia en donde todas las empresas privadas cobraron la mitad de los salarios para que le paguen a sus empleados por parte del Estado. Un IFE que le pagó a todos los desempleados desde La Quiaca hasta Ushuaia, todo el mundo que no tiene un mango le pagó a cada uno una guita durante varios meses para que puedan subsistir. Conseguiste las vacunas antes que muchos países de la región. Te diría que el 99% de los países de la región llegaron las vacunas. Eso en materia de pandemia. Bajó 7 puntos la desocupación. Para mí no es un dato menor. Digo, desde el punto de vista de la búsqueda que tiene cualquier gobierno, ese es uno de los puntos principales, que la gente labure. Y en cualquier movimiento peronista, creo que la búsqueda es que la gente tenga laburo. Bueno, y después... La misma Cristina dice, teníamos trabajadores pobres. Bueno, sí, claro, pero primero tenían laburo. Sí. Peor es que no tengan laburo. Y después, creciste en capacidad industrial. Tuviste el desarrollo de un gasoducto que postergaron 5 gobiernos consecutivos y hoy tenés... Desastre lo del gasoducto. Sí, bueno, pero tenés un superávit energético. Tardaron 3 años en hacer el expediente administrativo y 6 meses en construirlo. Sí, Bueno, pero el quilombo veía del gobierno anterior, el quilombo. Gobierno Y si lo había tumbado, tuvieron que sabía llamar a una era. relicitación. Fue un lío bárbaro administrativo. Déjate joder, Bueno, yo no soy defensor de Alberto Fernández, por no que se vaya a la ¿Pero cómo va a salir un puta expediente madre que lo administrativo? parió. Se puede Yo te putear. estoy diciendo lo que veo del gobierno Andrés, de Alberto Fernández. te tengo que pelear porque ya está, porque estamos haciendo la polémica. Así que bancala. Pero pará, ¿hoy tenés superávit energético gracias a Alberto o no? Sí, y Pero aparte- boludo, lo podría haber tenido 2 años antes. Ella Porque muy albertista, porque el veo. expediente administrativo fue un desastre. No, yo lo que creo es que cuando hablamos de crítica, de autocrítica, tenemos que hilar un poco más fino. Sí. No puede ser, critiquemos, bueno, hizo todo mal, todo está mal, porque grabó un es- video con Tamara es Petinato, ¿no? difícil, O sea, porque no. es difícil, además, cuando vos caes en esa lógica, encontrar las cuestiones que estuvieron bien y que te pueden servir como para motorizar nuevas construcciones. Ahí va. Sí, también no se ha escuchado. Entonces, en este sentido, y todo esto que nombra Andy, que lo mencionamos ayer cuando estuvimos en la charla, la chica que no me acuerdo el nombre. Parezco defensor de Alberto, De es una Alessandro. locura esto. De hecho, creo que lo sos. Yo creo que lo estaba defendiendo. No, creo que yo... Igual, a ver, Y Victoria también. hay una cuestión en el plano económico que hay que tener en cuenta que estuvo atravesado por 2 adversidades que fueron fundamentales. Una es la pandemia Y el FMI. y una es la sequía. pandemia, después está la guerra. Y la todo sequía, dice Alberto. y todo La esto- sequía y La el sequía es FMI. importante. Porque la deuda con el FMI que tuviste que ir a renegociar, que lo mataste a Guzmán, que firmaste un acuerdo que para mí es entreguista, pero no importa. Todo eso fue heredado. Y O todo- fueron causas externas que estaban completamente ajenas a la posibilidad de un gobierno. Y todo esto que menciona Andy se hizo sin poder ir a la banca privada a pedir financiamiento. No, porque porque no el tenías. porque el Natural FMI, eso. porque Es el lo que- FMI te estaba condicionando. Bueno, pero no podés Entonces- pensar un país De hecho, yendo a la banca privada. Yo creo que uno de los grandes errores de Alberto fue ese, el Bueno, pero acuerdo él- con el FMI. No, obvio. Pero no, ¿vos qué primero, querés es decir? ¿Medir un éxito de un gobierno por la capacidad de endeudamiento que tenga? Porque si no, ¿cómo es?
No, Pablo, Si no, no. así crece cualquiera. No, bueno, pero Macri te dejó una deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI. Y no bueno, es que te lo resolvelo, dejó. hermano, qué sé yo, Y bueno, no sé. lo resolvió Guzmán. ¿Qué va a resolver? No resolvió nada. Para mi gusto mal. Partió todo para adelante. No resolvió Y nada. pero de hecho es un escándalo el Bueno, acuerdo. Pero bueno, es lo que plantea desastre. Cristina. Y Por eso se después, pelea. otra cuestión. Mencionas el tema de la inflación. Obviamente, es un desquicio total. No voy contra eso. Ahora bien, ahora estás teniendo una inflación del 4%. ¿A costa de qué? Está bien, pero Porque vos tuviste 150.000 crecimiento empleos económico. cayeron en 6 meses. Está bien, pero vos tuviste crecimiento económico a costa de una inflación descontrolada, a costa de emitir plata. A ver, yo quiero esto discutirlo seriamente. Hubo una concepción de que el gobierno podía emitir plata sin ningún tipo de respaldo. Y no, una funciona, barbaridad no eso. funciona así. Es una la barbaridad, vida, boludo, sí. ¿no? ¿Cómo va a ser ministro de Economía y firmar cheques así? Pero taca, pará, taca, taca, pará. y ¿Sabés le da cuánto plata a fue la cualquiera? Es cosecha? ridículo, ¿Cuánto es fue la ridículo, cosecha pero en los no últimos resiste 3 el años? análisis. La cosecha en los últimos 3 años, ¿cuánto fue? No superó los 25 millones de toneladas de soja la cosecha. 3 años de sequía profunda. ¿Sabés qué quiere decir eso? Está bien. 30 mil millones de dólares menos por año para el Estado Nacional. Es muchísimo dinero. La balanza comercial se vio devastada. Si no imprimías guita, no había un mango en la calle. ¿Sabés qué podías hacer? Ajustar. Pero encima, con planes económicos muy por debajo de las posibilidades de este año. Son 50 millones de toneladas este año de la cosecha. Y tenés encima superávit energético que te dejó el gobierno anterior y un acuerdo con el FMI ya renegociado por el gobierno anterior. Lo podés hacer este ajuste porque están las condiciones dadas para hacerlo. Si no, no lo podías hacer este ajuste brutal. Porque era obvio. Porque el Bueno. ajuste, o sea, ¿por qué la gente dice que Pero que este Milei no ajuste, tiene la pará, culpa de este ajuste lo hacía Massa, ¿eh? Este ajuste, en otros términos, capaz No que en debería otros haber hecho tiempos. el gobierno de Alberto. Bueno. Porque si vos tenés sequía, tenés que ajustarte, hermano. Y hablar a Sequía, la sociedad y decirle, sequía post pandemia, che, ajustar, hay- tirar a la gente a la calle. No queda nadie, ¿eh? O No sea, sé. bueno. No. Lo hizo Dualde, después de un 2001. ¿Cómo lo hacía Alberto si no había habido un 2001? Porque Dualde lo pudo hacer, ¿eh? Dualde hizo eso, hizo este ajuste, igual. Devaluó al doble lo que dijo que iba a devaluar, hizo un montón de tareas administrativas para poder ajustar en base Pero al no- presupuesto. no sé Se acopló a los pedidos del FMI. Digo, hizo lo que le pidió el Entonces, establishment ¿cuál es del el mérito? económico. ¿Cuál es el mérito de Alberto, digamos? A ver, No, lo que te impreso digo es que- plata y en una economía pues, llevar la inflación descontrolada, No, pero la patinarse generación la de empleo. reserva. La generación de empleo no es imprimir plata nada más, es gestión. Bueno, es a costa de haber destruido la moneda, boludo. No, no, por estamos eso de acuerdo, se sostuvo. ¿eh? Si no hubiera habido un ajuste, si hubiera Acá- habido un ajuste, hubiera habido desempleo. No lo quiero decir así, Sí. pero también hubo un Kicillof que Era dijo que la difícil. inflación no estaba tan mal un día, ¿no? Y porque estaba en 30 puntos. Y dijo, bueno, un poco de inflación no viene mal. Una barbaridad. No, 30. Término económico, una barbaridad. 30 puntos hoy, ojalá, bueno, de hecho vamos a ese proceso, pero ya era una barbaridad. 30 puntos de inflación no existe en el mundo, chicos. No existe, busquen los registros de todos los países. Un 7% de inflación en España en un año post pandemia encendió todas las alarmas, 7 puntos. Imagínate, hoy están otra vez en 1. Estados Unidos tuvo 5 puntos, casi se matan entre todos. Lo bajaron otra vez, creo que está en deflación ahora Estados Unidos. Lo primero que miran es un síntoma como cuando tenés fiebre en la economía. En todo el mundo. No queramos inventar teorías económicas nosotros, ¿no? Digo, acomplémonos a lo que hicieron los países de la región. Paraguay tiene 3 puntos de inflación anual. Bolivia tiene 3 puntos de inflación anual. Perú, creo que la democracia más endeble de Latinoamérica, tiene 2 puntos de inflación anual. Se puede lograr. Ahora, ¿a costa de qué? Es la pregunta, ¿no? Porque está bien, vos bajás la inflación ahora, es como único objetivo. Hoy Milei está bajando la inflación a costa de sostener el valor del dólar oficial, pisar tarifas. Parece que gobierna Guzmán de nuevo, parece que gobierna Alberto. Está haciendo lo mismo ahora. Así le va a ir. Bueno, y encima con un ajuste brutal de 15 puntos del PBI. Así le va a ir. Le va a ir. Bueno, Pésimo. a largo plazo, después veremos. Capaz que el tipo la acomoda y no la está moviendo, como dice, ¿eh? Ojalá. Yo te digo la verdad, a mí me asusta en términos de cuánta gente se va a quedar afuera del sistema y cómo se va a recuperar un país después de todo eso. Algún periodista me dijo, el gobierno que viene es para agarrarlo. Digo, porque ya hizo todo lo que había que hacer este. Bueno, capaz que es también las decisiones antipopulares que se tienen que tomar en una democracia, que hay gente que nos anima. El peronismo a lo mejor no tenía el aval para poder ajustar. Y a lo mejor esperaba eso de Macri y Macri no lo hizo, ¿no? Digo, en definitiva, Macri eligió endeudarse y no ajustar. Porque podría haber ajustado también Macri. También tuvo 3 años de sequía Macri. Podría haber ajustado. No eligió ajustar, eligió endeudarse. Milei el primer día dijo, todo esto no se paga más, no le pago más a la obra pública, he hecho todos estos tipos del Estado, no le pago más un mango a las provincias, y bueno, listo, tengo superávit financiero. Sí, ¿a costa de qué? ¿No? Y esa es la gran pregunta. Bueno, Probablemente para el futuro sea... Che, Alberto 2027, ¿no?
No lo veo Alberto, pero... Sergio, ¿dónde está Sergio? Está de vacaciones. ¿Dónde? Sergio Massa, no sé. No, pero ya está. Iba a ya lanzar está, ya un se librazo. ¿Ah, sí? Supuestamente. No sabemos. Lo quiero, lo compro. terminó. Y para leer, para que cuente lo que tenga que contar. Ahora Guzmán lo que salió a decir, ¿qué necesidad, pibe? Salió a tirar bomba en este contexto. No sabe quién es Guzmán. Nos entusiasmamos muchísimo con el... ¿Con Guzmán? No, con el tema de la extensión del... Ah, bueno. No. Bueno, me tengo que ir. ¿Pasaditos? Sí. Tengo un asado en Funech. Bueno, Andrés, ¿Cómo la muchísimas pasaste? gracias por venir. ¿Qué? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, a vos. Eso es lo importante. que Este es el nosotros- Star River del grupo, ¿no? Che, y le quiero mandar un saludo a Rama Superti que Ah, sí, nos hizo el contacto, sí. Saludos a Ramirito. Bueno, muchas gracias a Gracias a todos ustedes, chicos. por ver Factos y nos vemos el próximo capítulo. Muchísimas Espectacular, gracias.